Bienvenidos a la primera edición del foro Hombres Más Fuertes, un espacio formativo, reflexivo y restaurador dirigido a hombres con el propósito de fortalecer y reafirmar la identidad masculina. En esta ocasión abordaremos los temas de identidad, economía, sexualidad y Dios en el hombre. Están con nosotros Pastor Carlos Rangel, Pastor Mario Fregoso, Pastor José Quirarte y el Apóstol Víctor Navarro. Prepárate porque esta noche seremos hombres más fuertes. Comenzamos. Estos siervos de Dios que están por acá son personas que son ejemplo en lo que hablan, en lo que dicen, en lo que predican. Personas que han vivido experiencias, que han tenido un llamado, que han peleado y siguen peleando la buena batalla de la fe, y que cada uno con sus familias, matrimonios y ministerios y con sus propias vidas han mostrado ser lo que es un verdadero hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por estos siervos de Dios? Amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Muy bien. El foro Hombres Más Fuertes en su primera edición es un espacio formativo, reflexivo y restaurador dirigido a hombres, de preferencia a mayores de 18 años, con el propósito de fortalecer y reafirmar la identidad masculina, tomando como fundamento central la palabra de Dios, integrando además perspectivas teológicas, científicas, históricas y sociales que permiten una comprensión profunda e integral del ser del hombre. En las últimas décadas, la identidad del hombre ha sido progresivamente distorsionada, debilitada y fragmentada. Cambios culturales acelerados, modelos confusos de masculinidad, la pérdida de referentes paternos sólidos, la crisis de propósito, el desorden moral y la desconexión espiritual han generado una profunda crisis de identidad masculina. Desde una perspectiva teológica o bíblica, esto representa una ruptura entre el diseño original del Creador y la vivencia cotidiana del hombre contemporáneo. Desde el ámbito mental o científico, se observa un aumento significativo en trastornos relacionados con ansiedad, depresión, conductas evasivas y adicciones. Desde lo social histórico se evidencia una erosión o una dispersación del rol masculino en la familia y en la sociedad. Ante todo este escenario han nacido hombres más fuertes. La urgencia de poder convocar a varones, retomar nuestra identidad, y vienen unas preguntas muy interesantes, pero quiero saber cuántos están listos. Amén. Y quiero presentar en este orden, de allá para acá, vamos a presentar al pastor Mario Fregoso, pastor de hermanos y amigos Hermosillo, eso. Un hombre que ha sido una bendición para mi vida en lo personal, para nuestra familia, para el ministerio, y que con su vida es ejemplo, su matrimonio, su familia, ha mostrado ser un hombre extraordinario. Bienvenido, pastor. Gracias. Bienvenido también, pastor Carlos Rangel. ¿Cuántos hijos tiene, pastor? ¿Cuántos hijos tiene? 8 y dentro de un mes 9. 8 y contando, ¿no? Vamos aprovechando ahorita la confianza. Los micrófonos vamos a estarlos alternando. Un micrófono va a ser para el pastor José Quirarte y el apóstol Víctor, y otro micrófono para el pastor Mario Fregoso y para Carlos Rangel. Entonces, bienvenido, pastor Carlos. Ha sido también una bendición para nuestro ministerio familia, su vida y su ejemplo. Imagínense, no solo casado, sino con una familia ya de 9 hijos. Gloria a Dios. Y alguien que le está haciendo la competencia también, el pastor José Quirarte. Un aplauso, por favor. Si podemos prender la luz, por favor, se lo agradeceríamos bastante. El pastor José Quirarte, igual manera, un amigo pastor que nos ha acompañado durante algún tiempo, y que ha formado o se ha concretado una amistad muy buena. Y doy gloria a Dios por su vida, amado pastor. Igual, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos? 6 hijos, ve nomás, valiente y esforzado. Amén. Gloria a Dios. Igual, con su vida y ejemplo, ha mostrado ser un verdadero varón de Dios. Bienvenido, pastor. Por acá tenemos al apóstol Víctor Navarro.
apóstol de esta casa, Maná, donde el Señor le ha permitido edificar casas, iglesias en la ciudad de Obregón, Guaymas y Hermosillo. Así que es una bendición poder estar con nosotros. Su liderazgo, su ejemplo también en la familia, en el ministerio y en casa y en la vida personal ha mostrado también ser un varón íntegro. Muy bien, vamos a pasar entonces con todo al foro. ¿Estamos listos? Muy bien, empezamos con el tema de identidad. Por ahí tenemos en pantalla el tema. Y la dinámica será la siguiente. Haré preguntas y yo voy a dirigirme al pastor que va a responder la pregunta. Sin embargo, ustedes pueden levantar la mano y aportar. Todos estos siervos de Dios somos predicadores, así que nos gusta hablar mucho. Pero les pido de favor que seamos lo más breves, concisos, precisos, con las respuestas contundentes. Y de igual manera, así como en los debates, se les da como 1 minuto y medio para dar una respuesta concreta. Este no es un debate, este es un foro para responder preguntas cotidianas del varón que vivimos como hombres. Pero es importante estar concretos con la razón y con el propósito, pues, de abordar el mayor número de preguntas posibles, ¿verdad? Muy bien, empezamos con el inicio. Vamos a empezar de entrada, amado pastor Mario Fregoso. ¿Qué es un hombre? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que un hombre es aquel que sabe reconocer que hay un Dios y que es su Dios. Sobre todo que sabe que ese Dios demanda obediencia, disciplina y sobre todo sometimiento a su voluntad. Entonces yo creo que un hombre es aquel que es llamado hijo de Dios. Eso, buenísimo. Gracias, pastor. Y pastor José, un aplauso, cómo no. Pastor José Quirarte, ¿cómo debería comportarse un hombre? Excelente pregunta. ¿Como hombre de Dios o hombre natural? Son dos conceptos diferentes. Creo que el ser humano pues tiene un comportamiento natural. Por esencia, dice la palabra de Dios que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y se forma de 3 conceptos diferentes: alma, cuerpo y espíritu. Ese es un hombre, y en esa manera el hombre fue diseñado, fue creado. Entonces, y la pregunta que hace nuestro pastor, ¿verdad? ¿Qué es el hombre, no? ¿Cómo debe comportarse un hombre? Pues es un hombre, debe ser un hombre varonil, formal, con respeto, dedicación, en el concepto de Dios. Vamos a hablar en el concepto de Dios, en el diseño de Dios. Desde el principio, el libro de Génesis nos habla sobre la forma que el hombre fue creado. Y creo que nosotros tenemos la asignación y también tenemos el desafío de ser hombres conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y de esa misma forma tenemos que comportarnos como hombres de Dios, porque hoy hemos adquirido en nuestra vida un formato diferente, un formato conforme a un diseño que viene del cielo, que fue concebido en el corazón de Dios. Tú no estás aquí por casualidad, no. Fuiste creado y debes comportarte como tal, como un hombre escogido de Dios. Y hoy no estamos aquí por casualidad, no. Dios nos tiene aquí con un propósito, pero cada propósito tiene un desafío. Y hoy ese desafío es ser hombres conforme a la imagen y semejanza de Dios y comportarnos como tales. Excelente, gracias, amado pastor. Excelente respuesta. Apóstol Víctor Navarro quería aportar a la respuesta. Sí, la palabra de Dios nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en ese tiempo de la creación, había una identidad tal cual Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que vino después? Vino la desobediencia, vino el pecado,
Y ahí se rompió, en cierta manera, la identidad. Entonces, empezamos a hacer nosotros una identidad tal como Caín o como Abel. De una parte, unos yéndose por el lado bueno, otros por el lado negativo. Entonces, a partir de allí, cada varón como que agarró un modelo diferente por el cual fue diseñado. Y eso se vino llevando a través de los siglos. Pero gloria a Dios, que por su gran misericordia, por a Él y por amor a cada uno de nosotros, Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, para que adquiriéramos una identidad tal cual del Señor Jesucristo. Seamos pues, sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Como dice Pablo, yo soy como es Él. Cuando menos, dice Pablo, hagan como soy yo, ¿verdad? Pero debemos tener conciencia de que nuestra identidad es así como Dios quiere que seamos. Amén. Amén. Gracias, apóstol Víctor. Pastor Carlos, hoy en día vemos hombres que no quieren ser hombres. Vemos a los Terian, por ejemplo, hombres que quieren ser animales. También vemos a hombres que quieren ser mujeres, hombres que no quieren trabajar ni casarse. ¿A qué se debe esta crisis de identidad masculina? ¿Es un problema espiritual, cultural, psicológico o una combinación de todas? Definitivamente es una combinación de todos. Tiene mucho que ver con lo que decía el apóstol. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Adán pecó, perdió el propósito de Dios. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios le hizo al hombre? Cuando Dios creó al hombre, el primer mandato es: ve y sojuzga la tierra. O sea, habla de gobierno. Ve y gobierna la tierra, fructifica, multiplica, señorea, prospera. Es un mandato de Dios para el hombre. Inmediatamente ese primer mandamiento, Dios lo crea y lo manda a sojuzgar la tierra. Cuando Adán peca, decía el apóstol, se pierde ese propósito. Pero el Señor Jesús dijo que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y esa identidad del hombre es lo que se había perdido. Y el Señor Jesús lo vino a rescatar. Pero ¿qué pasa en esos años antes de que el Señor viniera? Y lo sigue intentando hacer ahora el enemigo, distorsionar la identidad masculina. Todo el mundo está trabajando diabólicamente para quitar toda masculinidad de cada hombre. Desde las formas de ser, formas de actuar, proteger, proveer. Ahora ya salen con una mujer y mitad. Tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío. Nos separamos los gastos. Casi quieren que les abra la puerta a la mujer ahora. ¿Por qué? Porque el enemigo ha intentado distorsionar la identidad del hombre. La música, la ropa. Ve a un centro comercial y todos los maniquís son amanerados. Están así. ¿No? Las películas, los hombres. Vi hace poco estaba viendo un videoclip de una película de vampiros y dije, y el vampiro casi con los labios pintados, todo afeminado. Dije, ¿qué diría el conde Drácula si lo viera? Todo el concepto es ser afeminado, la música, y la iglesia no se salva. Aún la música que se está introduciendo a la iglesia, la mayoría es femenina, con toques femeninos, voces femeninos, hombres que cantan similar a una mujer. Todo ese diseño del enemigo está bombardeando al hombre para que deje de ser hombre, y la sociedad está viendo mal la hombría, no el machismo, no el hombría del César, sino la de Jesús, un hombre verdadero. Y todo está diseñado para que dejemos de ser hombres. Los juegos, el deporte, están a punto de prohibir deportes de contacto, todo, porque quieren robarle la masculinidad al hombre. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Voy a cerrar con un dato que es real. Un joven de hoy de 25 años, eso es algo científico y comprobado,
Un joven de hoy de 25 años tiene la testosterona de un señor de 60 años de los años 70. O sea, la testosterona es la hormona que te da la hombría. Y hoy los niveles de testosterona han bajado. Químicamente los alimentos lo están haciendo. Entonces, ¿cuál es el enemigo? Quiere robar esa identidad. Por eso estos foros son importantes, porque aquí vamos a hablar ahorita sobre la identidad. ¿Cuál es la función del hombre? ¿Cómo debe de comportarse un hombre? ¿Qué es un hombre? Y vamos a dar un repaso fuerte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero sí debemos de entender que todo ese problema social, emocional, viene del enemigo y está planeado para robarte tu masculinidad y tu función en el hogar. Tu autoridad en el hogar, una autoridad con amor, quiero aclarar, quitarte la autoridad. Hoy la mayoría de las mujeres mandan, yo tengo un negocio, soy arquitecto, llega gente, llega el esposo y la esposa y me toca gente que dice, tú cállate, déjame hablar a mí, y habla a la mujer. Y lo vemos normal, y lo vemos, como dicen ahora, se normaliza, pero Dios nos ha dado una autoridad y ahorita vamos a ir desarrollando este tema. Muchas gracias, Pastor Carlos. Pastor Mario, ¿qué consecuencias se observan en hombres que crecen sin una figura paterna? Híjole, yo creo que la principal, lo que comentaba ahorita el pastor, es que como está solo la madre, la figura femenina, la consecuencia principal, creo yo, es esa, que el varón empieza a comportarse de una manera un tanto femenina, porque no tiene la figura del padre, no tiene la figura donde le dice, hey, el hombre es fuerte, el hombre es corrioso, el hombre hay que echarle ganas, no se rinde. Entonces, cuando no está esa figura paterna, tiende el hombre a irse por el lado femenino, pero también otra consecuencia, creo yo, es las adicciones, ¿sí? Porque no hay una figura paterna que te diga, hey, eso no se hace. La madre lo hace, pero esa figura paterna Dios la creó de una manera muy especial al hombre, que le dio autoridad. Y bien decía el pastor, no es machismo, ¿sí? No es machismo, es autoridad de parte de Dios. Entonces, una de las consecuencias es esa. Se tiende a irse por el lado femenino, creo que es la principal consecuencia, ¿sí? Y ahí es donde el hombre pierde la identidad. Okay. Muy interesante, Pastor Mario. Así, adelante, Pastor Carlos. Me gusta mucho lo que dice el pastor. Y sí, es verdad, cuando no hay un padre en casa, cuando tú te ausentas de tu casa, cuando dejas a tus hijos, cuando un padre nos dejó, afectamos principalmente la relación con Dios. Porque es la relación más atacada, padre-hijo. Porque si tú no entiendes lo que es la paternidad con un padre natural, nunca vas a entender la paternidad de Dios. Si tú eres un padre ausente, tus hijos nunca van a entender la paternidad con Dios. Y esa es la parte de las partes más afectadas cuando no hay un padre. No entendemos la relación con Dios. Por eso es la relación más atacada. Hay mucho más hijos sin padres que hijos sin madre. Tremendo, muy tremendo. Apóstol Víctor. Hay otro aspecto importante que se ve en esa cuestión. Cuando está viviendo sin padre, vemos precisamente cómo también se pone rebelde ante un pastor. Si es que empieza a ir a la iglesia, se pone rebelde porque nunca supo de la paternidad, cómo era, cómo se saboreaba, cómo se deleitaba. Pero además de eso, lo hemos visto que algunos de ellos, hasta con parientes cercanos, se ponen en ese plan de rebeldía. Y eso se ha transportado hacia algunos varones, incluso que tienen padre. Y es donde muchos pastores se quejan de sus hijos, porque empiezan a recibir esa influencia social de aquellos que no tuvieron padre. Y es ahí donde está la labor nuestra, precisamente para enderezar ese camino y hacerle ver
que todos necesitamos una paternidad. Y ahí empieza la labor del pastor como padre ministerial. Wow, muy importante también. Es correcto. Pastor José, ¿a qué cree que se deba que en una generación donde tenemos más información que nunca, es también una de las más confundidas respecto a su identidad? Una de las cosas que se ha perdido en esta generación es lo que el Señor habló con Adán al principio de la creación. Es el cuidado que tenemos en el orden de Dios. Hemos descuidado esa parte porque hoy el mundo nos lleva y nos va empujando a un tiempo tan demasiado apresurado y nos olvidamos de ese orden de Dios. Él nos dio el orden de cuidar. Cuando el Señor le dio a su esposa, Eva, le dijo, cuida de ella. Y es una de las cosas que hemos perdido nosotros, el cuidado. Y de cuidar ese formato en el plan de Dios en nuestra familia. Y hoy se ha perdido esa esencia. Y hoy el padre no ha tomado esa responsabilidad. Aún con todo el sistema de información que tenemos, que es enorme y son herramientas tan importantes, pero aún con todo este tipo de herramientas se nos ha olvidado ese mandato de parte de Dios. Y como hombres de Dios no hemos tomado esa responsabilidad. Y hoy hablamos de las familias disfuncionales. O sea, Dios no se equivocó al formar una familia. Y hoy la información que tenemos la hemos perdido, porque como decía el pastor Rangel hace un momento, se ha olvidado la responsabilidad que tenemos como hombres de Dios. Y tomarla en esta generación es, como dice la Escritura, hay que parados en el camino y preguntar por la senda antigua. No es que vamos a regresar un siglo atrás. Estamos en esta generación, en este tiempo, pero aún aquí, en este tiempo, es donde hoy va a brillar aquel hombre que ha conocido a Dios y Dios va a levantar hombres conforme su corazón, conforme su llamado, y vas a tomar la responsabilidad. Porque hoy es fácil perderla, es perder esa identidad. La perdemos rápido y eso influye en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio y en nuestro diario vivir, porque nos hemos olvidado de esa orden de Dios. Gracias. Amado Pastor Mario. Sí, yo quiero agregar algo. Bien dijiste, hay mucha información ahorita, pero yo creo que estamos captando mal. Hay mucha desinformación. Más que mucha información, hay mucha desinformación. Y el enemigo está usando esa parte para engañar, ¿sí?, al hombre, precisamente. ¿Por qué? Porque quiere, en el engaño, quiere confundir. Quiere hacerte creer que hay más de un sexo cuando solamente hay dos, hombre y mujer, no hay más. ¿Sí? Entonces esa desinformación es la que está usando el enemigo para confundir la mente del hombre y decir, ok, entonces quiere decir que puedo ser Terian, puedo ser mujer, puedo ser foca, puedo ser vaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aparente mucha información en realidad es desinformación, que el trasfondo de ella es el engaño. ¿Sí? Y si no tenemos bien nosotros nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, que es el que nos revela, que es el que nos hace discernir la desinformación, entonces podemos caer fácilmente en ese engaño y decir, no, pues sí es cierto, o sea, puedo ser otra cosa, ¿sí? Y no necesariamente lo que Dios quiere que seas. Muchas gracias, pastores. Gracias por estas respuestas. Vamos a pasar a un segmento, una especie de intermedio que se llama Hombre, caso de la vida real. ¿Listo? Un caso de la vida real, anónima, claramente. El que la quiera responder, levante su mano. Tengo tendencias homosexuales y aún siento atracción por los hombres, pero quiero cambiar. ¿Qué puedo hacer? Ok. Lo decía ahorita, necesitamos tener una relación muy cercana con el Espíritu
Santo. Él tiene una ventaja, quiere cambiar. Quiere decir que es como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando él decide, quiero mi parte de herencia, ¿sabes qué? Dámela. El padre no estaba de acuerdo, mas sin embargo se la dio. Entonces el hijo pródigo se gasta toda su herencia hasta llegar al punto de cuidar cerdos y desear la comida del cerdo. Hasta ese punto él todavía seguía pensando que él estaba bien. ¿Sí? Mas sin embargo, cuando llega a ese punto dice, y volviendo en sí. Cuando dice volviendo en sí, quiere decir que reaccionó y dijo, oye, ¿cuántos jornaleros tiene mi padre en casa y ellos tienen abundancia de comida y yo estoy aquí pereciendo de hambre? Él, al volver en sí, nace en él el deseo de cambiar. Ya se dio cuenta que su condición no era la más correcta. Entonces él tiene una ventaja, ya quiere cambiar, quiere cambiar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría? En el nombre de Jesús, primero oraría por él, ¿verdad? Oraría por él, reprendería ese espíritu de confusión en él, porque lo que ellos tienen es confusión, lo que decía ahorita, ¿verdad? El engaño de la desinformación. Entonces, primero oraría por él y le diría, ¿sabes qué? Necesitas meterte más con el Espíritu Santo, en oración y en intimidad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lo va a hacer libre de ese espíritu de confusión. Amén, Jesús. amén, lo creemos. Nos vamos a temas un poco más, cada vez más interesantes, ¿verdad? Vamos a irnos a los roles en la familia, el hombre en la casa. Y vamos a irnos directo al grano, como se dice coloquialmente. ¿Quién manda en la casa, el hombre o la mujer? Esto lo van a ver las esposas, así que... Muy buena pregunta y sobre todo para el tema de ser hombres más fuertes. Si nosotros entendemos la palabra, encontramos desde Génesis que Dios no nada más creó al hombre y le dijo a nuestra imagen y semejanza. Cuando Él dio la ordenanza para que los dos, ya una vez que Dios encontró que Adán ocupaba una mujer idónea, Él le dio a los dos del enseñoreo de gobernar la tierra. ¿No? ¿Qué pasa? Es que a veces creemos que nosotros, por nuestra fortaleza, tenemos el mando de todo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Dice, si están dos o más de acuerdo. ¿De qué? De acuerdo. Y oran en mi nombre, yo estaré ahí presente. Cuando no hay un acuerdo, es donde precisamente el hombre, por su masculinidad, quiere ser el que gobierne. Pero si nosotros entendemos a la mujer, vamos a encontrar que la mujer también tiene ese poder que Dios se lo dio. Lo único que tenemos que comprender también es que la mujer tiene su espacio, la mujer es sentimental, el hombre es material. Entonces es muy fácil herir a la mujer cuando está en conflicto interno y no la entendemos. Y nosotros queremos entenderla demostrando que nosotros mandamos. Pero la realidad es que también ella tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio. Así que varones, veamos a la mujer y no queramos entenderla, sino veámosla como Dios la creó. La palabra no dice que la entendamos, dice que la amemos. ¿Sí? Entonces hay que amarla. Amén. Gracias, apóstol, gracias. ¿Alguien más te quiere aportar? Sí, decía el apóstol ahorita, ¿va? La mujer es más frágil.
Varones, debemos entender esto. El Señor creó al hombre del polvo, de la tierra, del barro. Por eso es que nosotros debemos de ser así como más corriosos, más fuertes. La mujer recuerde de dónde salió, ¿sí? Dice la palabra que hizo caer en un sueño profundo a Adán, ¿verdad? Y le tomó una costilla. Entonces la mujer, mire, quiero que entienda esto. La mujer fue tomada de lo perfecto que Dios ya había hecho, pero la tomó de un lugar que es sensible. Lo vemos en un deporte, box, cuando le vean ahí en la costilla, es un lugar sensible. Por eso la mujer es sensible. Por eso también el hombre, como fue de la tierra, somos así como que, yo puedo, me raspé, no pasa nada. Y la mujer, no, una uña, un algo, ¿verdad? Entonces bien dijo el apóstol, a la mujer no hay que entenderla, hay que amarla. Sí hay un orden divino, debemos decirlo, enseñarlo. El orden divino es Dios Padre, Jesucristo, el hombre, la mujer, los hijos. Ese es el orden divino. Sin embargo, a ti y a mí como hombres no nos hace más que la mujer. Porque bien dijo el apóstol, nos puso a señorear y a sojuzgar la tierra juntos. Juntos. Entonces, mientras haya el amén y el acuerdo, todo va a empezar a fluir, ¿sí? No, hay una línea muy delgada entre saber que somos cabeza de familia y ser macho. Entonces, si no cuidamos esa línea, no cruzar esa línea, entonces si tú no cuidas eso, caes en el machismo. Y es cuando sale el hombre cristiano, vamos a decirlo así, macho cristiano. Mujer, te tienes que someter porque yo soy la cabeza. ¿Ok? Si fuera así, varón, si fuera así, ¿quién está arriba de ti? Jesús. Si el hombre demandase que la mujer se someta al hombre, el hombre debería someterse a Jesús. Para que eso cobre sentido. Buena esa. ¿Sí? Para que cobre sentido. Entonces, si nosotros entendemos ese orden y en el común y el acuerdo, nunca vamos a ver como menos a la mujer. Mire, hay un dicho que yo no estoy de acuerdo. Dice, detrás de cada hombre, de un gran hombre, hay una. No, yo no digo que está detrás, yo digo que está al lado. Yo creo que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Porque es la ayuda idónea que Dios puso para tu vida. Entonces, valórala, ámala, no la entiendas, dijo el apóstol. No pretendamos entender a la esposa, amémosla. Y créanme, va a ser de gran bendición. Amén. Pastor Carlos. ¿Usted quiere aportar, Pastor José? Gracias. No. Bueno, sí, porque se me olvida la idea. Es importante entender el contexto. Estamos hablando del machismo, ese definitivamente sabemos que no proviene de Dios. Hay dos tipos de autoridades, la del César, la del emperador y la de Cristo, ¿no? Nosotros gobernamos el hogar con la autoridad de Cristo. Amamos a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, que dio hasta la vida por ella, ¿verdad? En esa autoridad podemos sojuzgar, podemos gobernar nuestra casa. Y es muy importante entender en estos tiempos que no podemos delegar la responsabilidad de tomar decisiones en la mujer. Claro que es una ayuda, el hombre que no escucha a su esposa es un hombre necio, pero no podemos delegar la responsabilidad de tomar decisiones. En mi caso, mi esposa habla, ella me da el consejo, me da su punto de vista, pero al final, con amor y con la autoridad de Cristo, yo tomo las decisiones. Porque tú, varón, debes de entender algo. Porque también se me hace que puede haber alguien, pastor, que delegue, ¿no? Viene a cobrar la renta, amor, sal tú. Ay, no. Entonces, eso también no es correcto. Entonces, si tú delegas, velo con tu mamá. No sé, niño, ahí tu mamá que se arregle. Tú estás delegando una responsabilidad que Dios te dio a ti, de la cual Dios te va a pedir cuentas a ti. Entonces, ¿qué hiciste con los hijos que te digan? Pues ahí se los dejé a mi esposa que los educara a ella. Yo me fui a trabajar y ella los educó. Error.
No puedes delegar responsabilidades ni tampoco autoridad. Hoy se da mucho que los hombres delegan. Ay, lo que diga mi esposa, déjame ver con ella. ¿Cómo ves, mi amor? Así lo hacemos. Pero yo te voy a decir una cosa, si ella se equivoca, tú vas a pagar el error, como lo hizo Adán. ¿Sí? Se equivocó Eva, él fue el responsable. ¿Por qué no Dios sacó a Eva y Adán lo perdonó? No fue así, porque Dios le dijo, tú eras responsable de Eva. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba con la serpiente? No estaba en el lugar, ni la identidad, ni la autoridad que debía. Su esposa sola con la serpiente y Adán delegando. Y eso tú no puedes hacerlo, varón. Tienes que estar presente en casa, en la educación de tus hijos, en las finanzas, en las decisiones. Se te enferma un hijo, ay, tú velo, mi amor, tú llévalo al doctor y te quedas viendo el fútbol. No, hombre. Espero no. Hablé para acá, pero era para los de acá, ¿eh? Entonces, porque ya se me quedaron viendo feo de este lado. No, es muy importante que no deleguemos responsabilidad. Sí tenemos la autoridad de Cristo y la responsabilidad de tomar las decisiones, obviamente con la ayuda de Dios y con sabiduría, ¿no? Bien, qué gran respuesta. Todo un reto también. Adelante, Pastor José. Ok, vamos a añadir algo aquí, ¿no? Dice la Escritura, vamos a ver el consejo de la palabra de Dios en el libro de Efesios. Si alguien trae su Biblia, acompáñame. Ahí la puede traer digital o en físico, me gustan las dos, ¿verdad? Y dice aquí Pablo, y nos da este consejo muy importante. Someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Esta palabra temor como que tiene un peso muy importante en la vida del Hijo de Dios. Amén. Dice aquí el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí empieza, este es el formato de Dios. ¿Quién tiene la autoridad en la casa? Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Sí? Ok. Y dice aquí, este orden, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Este es el complemento de Dios en nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Hombres que deben de caracterizarse conforme al carácter transformador de Dios. Mientras el hombre no se caracterice conforme al formato de Dios, no puede tener la autoridad. Pero el hombre que está caracterizado en la forma de Dios, en el formato de Dios, Dios te va a respaldar en tu autoridad. Porque lo vas a hacer con el temor, dígale que está a su lado. Hay que aprender a temer a Dios. Hay que aprender a temer a Dios. ¿Ok? Para que puedan obedecerte. Porque en automático el hombre que obedece a Dios tiene autoridad. Amén. Y van a sujetarse. Así como decía el apóstol hace un momento, ese orden es importante. Y la esposa no necesitas tú decirle que se sujete en automático, como decía el pastor ahorita. Tu amor sobrepasa toda autoridad, amado. Tu amor, tú le vas a demostrar, así como Cristo dice, amó a la iglesia, ama a tu esposa. Y tú no le vas a necesitar que te obedezca. Ella te va a obedecer en automático. Si no, pregúntale al apóstol. Amén. Tiene una chaparrita. Lo obedece bien. Amén. Yo tengo mi esposa y es una mujer que hemos aprendido a temer a Dios a través del temor, porque el hombre que no teme a Dios no se sujeta a Dios. Y si tú no te sujetas a Dios, no tienes autoridad y nadie te va a obedecer.
menos la esposa porque ya te conoce. Pero yo creo que es la persona más cerca que tenemos que puede saber si tú eres un hombre temeroso de Dios. Y ella te va a voltear a ver y va a decir, ahí viene el ungido del Señor. ¿Sí, pastor? Amén, tremendo. Agarra al varón que tiene cerca y dale una sobadita ahí, por favor. Adelante, apóstol. Cuando perdió esa autoridad que Dios le concedió, Dios le concedió al hombre. Ahorita hablamos del descuido. Hablamos dónde estaba Adán cuando fue tentada Eva. Entonces andaba por ahí Adán en lugar de estar cuidándola, pues. Cuando los busca Dios, Dios sabía dónde estaban, por supuesto. Sin embargo, les preguntó, ¿dónde andan? Y pues por aquí así, ¿y por qué? Es que pasó esto y esto. ¿Pero por qué pecaron? Es que la mujer que tú me diste, le dice. Se quejó, pues. ¿Qué pasó ahí? Él restó la autoridad que Dios le concedió de enseñorear primeramente arriba después de Cristo. Y ahí es donde la mujer también toma su papel, porque ella lo decidió. Por eso, en todo lo que tenemos que hacer, como la pregunta anterior, es toma de decisiones. Tú debes decidir en tu casa quién va a mandar, cuándo va a mandar la mujer, cuándo va a mandar el hombre. En nuestro caso, les doy un ejemplo. Yo trabajaba en una secundaria, después una preparatoria, etc. Y cuando mis hijos estaban chiquititos, pusimos reglas en casa. Y yo les dije a mis hijos, a su mamá la van a respetar en todo momento. La van a obedecer porque ella manda cuando está aquí y yo no estoy. Y si ella los regaña, les pega o algún detalle de esos, cuando yo llegue, yo no quiero saber qué pasó. No me van a venir con el chisme de que mi mamá me pegó, porque entonces yo les voy a pegar también. Entonces, esa norma se fue siguiendo en casa hasta que ellos crecieron. Ellos sabían quién debía ordenar en qué momento en casa. Y de esa manera, no ordenar para que ellos tuvieran miedo al papá, sino para que lo respetaran, pero que también respetaran a su mamá. Así que también debemos darle nosotros el lugar a nuestras esposas que ellas merecen. Amén. Excelente, muy bien. Vamos a pasar y vamos con esta pregunta a transicionar. Tiene que ver con identidad y tiene que ver con economía. Vamos a pasar al tema de economía. ¿Cuántos están listos para este tema? ¿Listos? Muy bien. Una pregunta de hombres casos de la vida real. En economía. Mi esposa gana más dinero que yo. Y eso le hace sentir que tiene más autoridad que yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién quiere responder? Ok. Es fácil. Lo dijo el apóstol. Sí. Cuando tienes tú bien revelada tu identidad, y llegamos a lo que comentaba el apóstol ahorita, decidir, ¿saben qué? Cuando no esté yo, su madre es ley. Lo mismo sucede aquí. Cuando ambos tenemos esa identidad, tú como hombre tienes tu identidad de hombre, que sabes que eres cabeza de familia, que se le da lugar a la esposa, eso no te debe de afectar en lo más mínimo.
Porque seguramente la ayuda idónea, ¿verdad? Seguramente va a decir, mi amor, esto es nuestro. Cuando no tenemos la identidad, pastor, cuando no tenemos la identidad, varones, es cuando dices, no, es que ella no puede ganar más que yo. ¿Dónde dice que no? ¿Dónde dice que sí también? Pudiéramos preguntar, ¿verdad? Pero no es el caso. El caso es, bien dijo el pastor Navarro, se trata de identidad. Cuando tenemos la identidad bien definida nosotros como varones de casa, gane más o gane menos, es irrelevante. Es irrelevante. ¿Sí? Porque aporta ella, aportas tú. Ya no es como decía el pastor, ahorita está esa corriente, ¿no? Tú tus cosas, yo mis cosas. Cuando no hay esa identidad en el matrimonio, es cuando dice, ese es tu carro, este es el mío. No, cuando tenemos identidad es nuestro carro, nuestra casa, nuestras finanzas. No dices tus hijos, son nuestros hijos. Ya hay algo que se está moviendo bien tremendo, y es que a veces se quiere casar el hombre y la mujer y seguir viviendo vida de soltero. Y ese es un error. Y ahí es cuando falta identidad, la mujer gana más que el hombre y dices, no puede ser, ¿cómo va a ganar más que yo? Y es cuando es tu sueldo, mi sueldo. Tus cosas, mis cosas. No, son nuestras cosas. Entonces yo creo que todo se define en la identidad. Tú eres la cabeza, tú eres el varón de casa, ella es la ayuda idónea, ella es la esposa, le damos el lugar, gane más o gane menos, es irrelevante. ¿Ves? Excelente, gracias. Adelante, Pastor Carlos. Pastor, ¿me da permiso de hablarles como hombres? ¿Me dan permiso de hablarles de hombre a hombre? ¿Seguros? Dale. Hay algo, tengo 22 años sirviendo a Dios, pastoreando. Y en el largo de todos esos 22 años he visto muchos casos. Y yo he aprendido algo que voy a añadir a lo que dijo el pastor. Dios quiere bendecir a tu esposa. Dios quiere que vista bien, que viva bien, ¿sí? Quiere que vaya a un buen restaurante, Dios la quiere bendecir. Pero la quiere bendecir a través de ti. Pero si tú no respondes a ese llamado y cierras tu corazón, de todas formas Dios va a bendecir a tu esposa. Yo siempre digo, Señor, ¿tú quieres bendecir a mi esposa? Úsame a mí. Y Dios me da para bendecir a mi esposa. Cuando tú cierras tu corazón, Dios le va a dar a ella. Y muchos hombres son apartados y Dios derrama la bendición sobre la mujer porque no han tomado su labor de hombres de bendecir. Eso es algo bien importante. Y en esos matrimonios han llegado hombres a decirme, pastor, es que mi esposa, yo me siento mal. Claro que si no tienes una identidad, te afecta. Porque tú vales por lo que eres, no por lo que aportes. Pero también tienes que entender que puede ser que estés cerrando tu corazón y no estés siendo la herramienta de Dios para bendecir a tu esposa. Yo he hablado con hombres y digo, ¿y qué tal? Cuando lo que ganas tú, ¿para qué lo usas? No, pues para esto. Y para tu esposa, que se espere, aguántame esto. Pero cuando tú inviertes en tu esposa, Dios te multiplica. Yo no tengo un mejor teléfono que el de mi esposa. Mi carro no es mejor que el de mi esposa. Mi esposa tiene un mejor carro que yo. Mi esposa tiene un teléfono mejor que yo. El Señor me regaló un reloj de 30,000 pesos. Muy bonito y todo. Dije, no me lo voy a poner hasta que tú no me des uno del mismo precio para mi esposa. Y Dios me dio uno que vale el doble. Aquí está, amor. Ahora sí lo uso. No cierres tu corazón, porque muchos hombres están pasando por ese proceso porque han cerrado su corazón para su esposa. Ojo, nada más. Wow, tremenda respuesta. Vamos a pasar a otra pregunta, ¿ok? Tiene que ver con la economía. ¿Puede un hombre llamarse proveedor si genera ingresos pero vive endeudado?
¿Puede un hombre llamarse proveedor si genera ingresos pero vive endeudado? Bueno, muy buena pregunta, pastor. Yo creo que todos pasamos estas situaciones y vamos a aprender juntos. Amén. Vamos a aprender juntos. Yo creo que todo el mundo está endeudado. ¿No? Es una de las circunstancias más complicadas. Más cuando tenemos una familia grande, tomamos ese desafío. Pero cómo nosotros queremos bendecir cuando cambiamos en nuestra vida el orden de Dios. Es muy importante. Como decía el pastor ahorita, me gustó mucho esta reflexión en honrar a nuestra familia, a nuestra esposa. Ahí inicia la bendición, honrando a nuestra esposa. Y es muy importante, no podemos bendecir cuando nuestros ingresos sobrepasan lo que generamos. Porque todos generamos, todos trabajamos, tenemos nuestro tiempo, pero eso sobrepasa lo que nosotros necesitamos. Y qué importante es, yo creo que todos podemos aprender en esta noche juntos, darnos un consejo el uno al otro de las necesidades, de cómo mejorar nuestra administración para poder solventar las necesidades que tenemos en nuestra familia como hombres. Porque ahí empieza la primera responsabilidad. Dice la Escritura que el que no provee para su casa es peor, dice, que un incrédulo. Entonces Dios nos confronta a ser proveedores y buscar la ayuda, porque es muy bueno acercarse y buscar la ayuda para ser buenos administradores, porque el primer que Dios nos ha delegado es ser administradores de algo que vino del cielo, de la palabra de Dios. Y si no empezamos a administrar correctamente, porque muchas veces queremos llevar la palabra al vecino, como dijo el pastor ahorita, se lo dije allá, pero que me escuche el no se va a sentir mal. Pero muchas veces queremos mandar esa palabra al que está al lado nuestro y la dejamos pasar. Pero qué importante es empezar a administrar primero la palabra en mi vida, después la administramos en otro. Y ahí empieza, ¿verdad?, el resultado de obtener buenos resultados en nuestra vida y poder empezar a cambiar ese problema que satura el corazón del hombre. Y viene estas acciones porque, ¿verdad?, los problemas de deudas crean acciones en la vida del hombre, también crea emociones negativas y tantas cosas cuando estamos sobrepasando los recursos que tenemos. Entonces es muy importante juntos poder lograr, alcanzar, mejorar nuestra vida para poder bendecir y empezar ahí en nuestra casa. Empezar a administrar esa palabra. Yo la recibo y cuando yo la recibo, en automático puedo darla a otro, porque tengo los beneficios de ella y a través de lo que yo he recibido puedo llevar a otro, porque no solamente hablamos de economía, porque cuando hablamos de bendecir, todos pensamos en dinero, pero dice Pablo que en tu vida, mi amado, Dios puso riquezas, tesoros en vasos de barro. Y esos tesoros no los encuentras, hermano, en un supermercado, en una academia. Eso lo encuentras cuando buscas a Dios. Esos tesoros son invaluables, hermano, eso no se compra con dinero. Tener la paz de Dios en tu vida para poder bendecir con paz. No cualquiera tiene paz, amado. Hay hombres súper mega millonarios, pero no tienen ese recurso que se llama paz en su vida. Amor de Dios en su vida. Hace unos días por ahí escuchaba la historia de uno de los hombres más ricos del mundo. Y pues tiene todo el dinero para crear e irse a otro planeta. Pero no tiene el amor para poderlo llevar a sus hijos. Qué importante es ese tesoro, eso vale más que el dinero, amado. Y si tú tienes tanto amor de Dios en tu corazón,
hermanos, va a desbordar, dice la Escritura, como un río, y ese amor, hermanos, va a proveer para todos los que están a tu lado ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios. Amén. Gracias, Pastor Carlos. Adelante, Pastor Mario. Sí. O sea, ¿Se hay que cambiar batería? sí, creo que algo pasó ahí. Ok. ¿La pregunta cuál fue? La pregunta es que si se puede llamar un hombre proveedor que genera ingresos pero vive endeudado. Sí, solo quería que la repitiera, ¿no? No se me olvidó. Pero, mire, ¿puede el hombre trabajar, proveer y deber la casa? Esa es una deuda. ¿Sí? Entonces, yo creo, en el nombre de Jesús, que sí puede el hombre ser proveedor teniendo una deuda. No quiere decir que no la va a pagar, no quiere decir que ay, se me olvidó. No. La casa simplemente. Qué bueno fuera que tuviéramos, ahí está, pagarla de contado, ¿no? Sin embargo, yo creo que la deuda se convierte en una maldición cuando dejamos de pagarla. Cuando dejas de pagar la deuda, entonces se convierte en una maldición. Entonces cuando dices, no, es que no puedes estar endeudado. Pero respondiendo a la pregunta, hombre, sí podemos ser proveedores teniendo una deuda, siempre y cuando la estemos pagando. Tu casa, la estás pagando. Estás pagando tu casa. Sin embargo, no dejas de proveer a tu familia, no dejas de proveer tu casa. Entonces yo creo que Dios también nos da la sabiduría para que podamos ser buenos mayordomos de los recursos que Él nos está entregando. Entonces yo creo que todo está en la mayordomía. Y Dios nos demanda que seamos buenos mayordomos de los recursos que Él nos da, porque todo viene de Él. O sea, en la palabra dice, no se te ocurra pensar que esto es producto de mi esfuerzo, de mi inteligencia. Dice, acuérdate del Señor tu Dios, que es Él el que te da la inteligencia y la sabiduría para generar riquezas. O sea, todo viene de Él, todo proviene de Él. Nosotros debemos ser buenos mayordomos de los recursos que Él nos entrega. Entonces la respuesta sería, sí puedes ser tu proveedor debiendo tu casa. Siempre y cuando la pagues, ¿no? Cuando la pagues. Excelente, muy bien. Me ganó la respuesta, pastor. Pero sí es importante diferenciar entre deudas y deudas no pagadas. Las deudas no pagadas no provienen de Dios y solo provienen de dos lados: de la mala administración y de la falta de fe. Cuando tú no pagas, hay una deuda que te avientas y no se paga, es mala administración o falta de fe, porque gastaste más de lo que Dios te dio. Eso es muy importante entenderlo. La deuda no pagada solo viene de esos dos lados. O es falta de fe porque no confié en lo que Dios me dio, o dos, mala administración. Y ambas tienes que arrepentirte. Muchas gracias, pastores. Vamos a pasar a otra pregunta. Apóstol Víctor. Una pregunta para usted, apóstol. Otra pregunta. La pregunta es, ¿debería el hombre exigirle a la mujer que trabaje? Yo creo que no. No podemos exigirle a la mujer que trabaje. Y eso lo vivimos nosotros. Cuando yo me casé, mi esposa me dijo que si yo quería trabajar. No, le digo, tú decides si quieres trabajar. No, pues yo quiero estar en mi casa para poder educar a mis hijos. Adelante. Esta pregunta en cierta manera se relaciona con la anterior. ¿Podríamos vivir con mi sueldo que yo tenía sin que ella trabajara? Claro que lo vivimos, pero porque primeramente creímos en Dios como nuestro proveedor, para nosotros poder proveer. Y de ahí administrar los recursos de buena manera. ¿Cómo es administrar? Pues lo que tú recibes, primeramente, aparte el diezmo, y de ahí ve todo lo que vas a cubrir.
Ahora, si hay necesidad de una deuda como un carro, una casa o muebles, etcétera, primero ponte de acuerdo con tu esposa. Hagan números entre los dos y vean si es factible pagar en orden esas deudas. Pero lo que pasa en muchas familias es eso. Ya no me alcanza, ¿qué voy a hacer? Vas a tener que irte a trabajar, así que vete a trabajar. Y es cuando el varón exige a la mujer que trabaje. Nosotros no tuvimos necesidad de exigirle a la mujer. Ella trabajó cuando ella quiso trabajar. Que sí trabajó en un periodo. Pero no debemos exigirle, sino en donde dejamos pues nuestra identidad y nuestro señorío como varones de casa. Bien, amén. Excelente respuesta, apóstol. Muy bien. Adelante para transicionar. Último comentario de economía y transicionamos a sexualidad. Adelante. Perfecto. Yo creo que no podemos, o sea, de poder se puede, no debemos. O sea, de poder se puede exigir a las mujeres que trabajan, o sea, pero no debemos. Porque bien dijo el apóstol, estaríamos fallando a nuestro rol de cabeza de casa, de familia. Además, la palabra es clara, amados. Dice que la mujer es ayuda idónea. O sea, la misma palabra nos está enseñando quién es nuestra esposa. Ella es ayuda. Si ella decide trabajar, ok, adelante, no hay problema. ¿Sí? Pero también si no es necesario y nos alcanza, ¿para qué hacerlo? Entonces yo creo que no debemos, varón, no debes de exigirle a tu mujer que trabaje, que decida ella. Y entonces sea la ayuda idónea. Amén. Gracias. Adelante, Pastor Carlos. Sí, es muy importante. Una pausa. Un aplauso al Señor por la vida del Pastor Mario, claro. Es muy importante, si a alguien le está sucediendo eso de que se siente presionado, siente que su esposa debe de aportar, ayudarle, porque la situación está difícil, es muy importante pensar qué es lo que me está orillando a yo quererle pedir o pedirle o exigirle que trabaje. Si lo estoy haciendo es porque no entiendo mi función de proveedor. Y volvemos a lo mismo. Mi esposa trabajó desde los 13 años. Y cuando se casó conmigo dije, Señor, solo te pido un favor. Que mi esposa no vuelva a trabajar nunca. Provéeme para siempre ser mi mano la que estire para dar. Y el Señor ha sido fiel. Y mi esposa desde que se casó conmigo nunca ha trabajado. Pero fue algo que yo le pedí al Señor. Señor, déjame ser yo la mano que usas para bendecir a mi esposa. Qué importante tema. Yo tengo 25 años de casado con mi esposa y me hacía una pregunta mi nuera. Gracias a Dios ya estoy estrenándome en el departamento de abuelos. Ya llevo 3 años, ¿verdad? Cumplió mi nieto hace una semana, el miércoles pasado. Y me hacía una pregunta mi nuera, me dijo, hermano, dice, ¿ha trabajado su esposa? Y le dije, no, mija, tengo 25 años y nunca ha trabajado. Y como dijo el pastor Rangel ahorita, es muy importante, al inicio tomamos el tema sobre la identidad en el área de paternal. Yo vengo de una formación de mis padres donde mi papá siempre fue el proveedor de la casa. Él siempre le dio duro al trabajo y yo veía a mi mamá siempre en mi casa, dedicada a cuidar. Somos 10 hermanos, imagínense. Y hoy que yo tengo mi esposa con mis 6 hijos, yo digo, trabaja más que yo. No, o sea, decimos, es que mi esposa necesita que venga a trabajar. No, veo el desafío y la responsabilidad que tiene con mis 6 hijos de trabajar, de cuidarlos, para el día a día en la educación, en el alimento, en preparar todo lo que ellos necesitan. Y si nosotros hacemos una evaluación, decimos,
Oye, imagina, sería injusto después de todo esto que ella hace, decirle, oye, necesito que me ayudes a trabajar. Como decía el pastor Carlos hace un momento, es muy importante, si tú estás pasando por esa situación, cuando te sientes ahogado, que si buscas salidas y no encuentras, pedirle a Dios ayuda para poder buscar la forma de cómo salir adelante. Y porque esa es una de las opciones que tomamos. En este tiempo que estamos ahorita, hoy se exige, ¿verdad? Y luego me decía mi nuera, y le dijo a mi hijo, aprende, hijo, de tu papá, ¿verdad? Porque él estaba en un proceso difícil y quizá él quería la ayuda para su casa por los gastos, se sentía hostigado, pero le dije, hijo, acuérdate, tienes a Dios de tu lado, el Dios que provee. Y gracias al Señor pudo entenderlo, y hoy mi nuera se dedica a mi nieto, gracias a Dios 100%. Entonces es muy importante esa parte de pedirle a Dios la ayuda en ese momento crítico, difícil que estamos pasando. Excelente respuesta, pastor. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos se están fortaleciendo más como varones? Algunos están diciendo, ¿para qué vine, no? Pero los que estamos recibiendo esto, sé que va a haber un cambio a partir de hoy en sus casas. Un cambio radical. Nos vamos intensos con la sexualidad. ¿Cuántos están listos? Aquí nos vamos a ir y les pedimos por favor que tengan total libertad, sin censura, vámonos riquis, ¿ok? Vamos a empezar con la primera pregunta en el tema de sexualidad. ¿Por qué la sexualidad, diseñada por Dios como bendición, se ha convertido en una de las principales áreas de esclavitud del hombre? ¿Quién desea responderla? Adelante, Pastor Carlos. Definitivamente tiene que ver con lo que hablábamos al principio, la desinformación, el concepto que el enemigo presenta a la sexualidad. Yo, cuando era adolescente, había chicos en la secundaria que planeaban tener una relación sexual. No, y me voy a ir con fulana y lo vamos a hacer, ¿no? Y entre chamacos nos preguntamos, ¿y sabes qué es lo que vas a hacer? Sí, ya vi como 50 películas pornográficas. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y desgraciadamente, muchos de los que están aquí, muchas personas, su formación es de la pornografía. Entonces, toda la percepción sexual viene de lo que aprendiste eso. Para empezar, es irreal, y una mujer nunca va a sentir placer en las cosas que pasan en la pornografía. Nunca. La mujer está diseñada para ser amada, cuidada, protegida. ¿Sí? El hombre que va con ese concepto, dijiste que hablábamos sin censura, nunca va a satisfacer a una mujer. Él va a creer que la satisface, pero no. Es ficticio, es una mentira del enemigo. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver el concepto que tú tomaste de la sexualidad, el que marca tu futuro, el que marca tu relación íntima. Yo creo que el enemigo ha plantado todo eso, ¿sí? Para engañar al hombre. Incluso el hombre es visual, la mujer no es así. Tú piensas que si te quitas la playera a una mujer así, ¡ay, qué fuerte! Eso es mentira. La mujer necesita ser amada, cuidada, por el oído. Pero todo eso que lo ha pervertido el enemigo, es lo que ha hecho que el hombre se vuelva esclavo de la sexualidad, por la mala percepción de lo que entiende. La sexualidad viene de Dios, pero aún cristianos lo ven como pecaminoso. No hablemos de eso porque así nos entrenó la religión. Voy a abrir mi corazón. Yo cuando estoy con mi esposa digo, Espíritu Santo está en medio de nosotros. Dame la sensibilidad para entender a mi esposa, para amarla, para cuidarla, como tú me puedes guiar. ¿Sí? Cuando tú estás con tu esposa, tu relación es aceptada por Dios en orden, el Espíritu Santo está en medio de ustedes. Rompe todos esos modelos que hayas aprendido
del mundo, de la pornografía, voy a hablarlo abiertamente. Dile, Señor, enséñame a ser un hombre de verdad. Señor, enséñame a amar a mi esposa verdaderamente. Y Dios te va a convertir en un hombre de verdad. Y lo voy a hablar claramente. Vas a satisfacer a tu esposa. Excelente tema, poco se toma en la iglesia. Quizá como un tabú hablar de la sexualidad en la iglesia, pero creo que es una de las bases fundamentales. Todos estamos aquí por una relación sexual. ¿Verdad? No te hiciste por obra el Espíritu Santo, amado. ¿Verdad? Tengo 6 hijos y yo puedo decirte, ¿verdad? Como dijo el pastor Carlos, voy a abrir mi corazón en esta tarde. Para mí en la experiencia, yo tengo ya más de 50 años y creo que hoy, y lo he compartido con mi esposa, es la etapa más especial de mi vida. Como decía el pastor Carlos hace un momento, hablando de la cuestión de la pornografía, quizá nosotros tenemos la falta de información o la mala información que tenemos, viene porque el amigo y empezamos a escuchar hablar sobre la sexualidad a través de la formación académica. Pero disfrutar plenamente una relación sexual no es solamente la penetración que hay entre el hombre hacia la mujer, porque como decía el pastor ahorita, muchas veces quizás en tu vida tuviste alguna relación fuera del matrimonio o de joven y tú creías, te sentías el más macho y dijiste, wow, conquisto 10 más, como dijo el pastor, ¿no? Pero realmente la mujer necesita adentrarse y el hombre introducirse en ella. Porque el placer no solamente es la excitación física, sino el corazón. Cuando conquistas el corazón de tu amada esposa, de tu compañera, viene un éxtasis sobrenatural en la vida de la relación, en el acto sexual. Y creo, y hoy te puedo decir con todo mi corazón, que en esta etapa de mi vida es cuando más yo he disfrutado esa área de la sexualidad, porque hoy yo conozco a mi pareja, sé lo que ella necesita, sé cómo buscar y complacer plenamente a mi esposa. ¿Verdad? Tenemos 6 hijos, empezamos a fabricarlos desde el mayor hasta el menor, pero llega un momento en el cual tú dices, wow, qué especial estuvo este tiempo. Y eso va creando una relación tan profunda, como dice la Escritura en Marcos, ya no serán 2, y dices, es una sola carne. Eso lo experimentas tú cuando hay una plenitud en el acto sexual. Y muchas veces tenemos temor a hablar de esto porque no solamente es ese momento de decir, porque cuántas mujeres no han tenido una relación sexual y es solamente pasajero. Pero cuando hay una plenitud en el acto sexual, tú no te puedes despegar de eso. Y hoy yo lo he experimentado, ¿verdad? En nuestra vida hemos tenido tantas altas y bajas en esa área cuando los hombres quieren imponer su hombría o su autoridad o creer que si tienes 10 mujeres eres perfecto, eres el macho alfa, ¿no? Pero la plenitud plena de un hombre es cuando a través del proceso llegas a culminar ese tiempo perfecto en tu pareja y lo llegas a cumplir. Entonces tú puedes decir verdaderamente, esto es lo que Dios me dio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como hemos venido diciendo, todo esto y sobre todo en este caso, de este tema, es la falta de información y la desinformación. Tanto se da en la sociedad como en las escuelas. Cuando yo trabajé en una secundaria, que por primera vez me ponen como auxiliar de un maestro, y tocaba el tema precisamente de hablar de sexualidad. El maestro, que era el titular, no quería hablar de eso. Y yo le comenté, si gusta yo doy el tema. Te lo dejo muy bien. Y él se salió. Salió del aula. Y ya empezamos a hablar y todo. Y ya a partir de ahí entonces
ya se empezó a tener confianza y ya a hablar mejor de ese asunto. ¿Qué es lo que pasa? A veces tenemos una idea equivocada de lo que es el sexo y lo confundimos con el amor. La sexualidad sí la dio Dios, pero debemos entender que tanto el hombre como la mujer tiene aspectos diferentes para desarrollar su sexualidad. Otra anécdota que les cuento, y es a manera de risa precisamente, es cuando en la familia los padres tampoco informan adecuadamente a los hijos. Llega la niña con los papás y le pregunta a la mamá: oye mamá, ¿qué es pene? Ay, mija, pregúntale a tu papá. Y ahí va con el papá: papá, ¿qué es pene? Ay, muchachita, no estás en edad de saber esas cosas. La niña se vuelve y dice: no entiendo a mis padres. La hermana superiora nos dijo que oráramos por la madre superior que acaba de morir para que su alma no pene. Imagínense pues, ¿qué educación le damos a nuestros hijos cuando tenemos esa mentalidad tal vez tergiversada en cuanto a la condición de la sexualidad? Bien lo dice el pastor Quirarte, o sea, la satisfacción no se va únicamente con la penetración. Tú abraza a tu esposa, ámala, bésala. ¿Cuántas veces le dices al amanecer: qué hermosa estás? O te amo. Al anochecer, durante el día. A ver, y nos acordamos que existe. Entonces, ¿cómo le vamos a dar amor y demostrarle la sexualidad a la mujer? Abrázala. Llegará el momento donde habrá que tener una relación sexual y satisfacerse los dos, porque los dos están preparados para ese momento. Y decía un maestro que tuve dentro del área espiritual: si tú no le dices a tu mujer que qué bonita estás y que la amas, alguien más se lo va a decir. Ay, 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 duro. Pastor Mario. Sí, comparto lo que dijo Rangel, pastor, también Quirarte, completamente de acuerdo con ellos en cuanto a la sexualidad. Y sí es muy importante entender esto, amados, que esa desinformación es la que está viniendo a afectar la mente del hombre. El enemigo, acuérdense bien, y tuerce todo lo que es verdad. Cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice que se multiplique. Y no iba a ser por arte de magia. O sea, todavía no desobedecían, comían el fruto que no debían comer, y el Señor ya les había dicho que se multiplicara. Entonces quiere decir que esa sexualidad está y salió del corazón de Dios. Y debe ser santa. Por eso debe ser en el matrimonio. Obviamente, por no tener la educación, bien decía el apóstol, por no recibir la educación a tiempo, se comete ese error cuando eres joven. Y el enemigo aprovecha eso y te hace a ti creer y pensar que mientras más mujeres tengas o hayas tenido, más hombre eres. Y no es así. Ese es el engaño más vil del diablo. Que te haga venir a creer a ti que ¿cuántas mujeres tuviste? No, pues yo estuve como con 100, 200. No, mi hijito, yo tuve con él. No, yo soy más hombre que tú. No, eso no te hace hombre. Y eso nos lleva a la primera pregunta. Le dijo, ¿no? ¿Qué es un hombre? Yo creo que el hombre es aquel que es hombre de una sola mujer. De una sola mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios puso y estipuló ese orden. Y los detalles en el día, en el caminar con la pareja, es lo que te va a llevar a la sexualidad. O sea, ya
el sexo viene a ser como el cierre de todo lo que estuviste haciendo en el día para demostrarle, obviamente, a tu pareja que la amas, ¿sí? Entonces no te dejes engañar por el enemigo. Hombre y una sola mujer. Ese es el orden de Dios. Amén. Excelente, pastor. Un caso de la vida real en la sexualidad. Dice este varón anónimo: le fui infiel a mi esposa y verdaderamente estoy arrepentido. ¿Debería confesarle a mi esposa lo que hice o basta confesarlo a Dios y arrepentirme? Sí, yo creo que es muy importante la prudencia. Sobre todo si hay un arrepentimiento genuino, lo hablaste con tu pastor, lo hablaste con Dios, hay una restauración. Sí hay que ser muy prudente. Esa es mi manera de pensar, porque podrías herir a tu esposa, podrías herir, lastimar, ¿no? Aquí lo importante es el arrepentimiento, la restauración, buscar con Dios, confiesa tu pecado, pero pues tienes un pastor, tienes alguien a quien puedes acudir, platicar, pero sí debes de ser muy cauteloso. Si alguien de aquí cometió ese error, pues ser muy cauteloso porque podría lastimar a su esposa y hacer un daño a veces irreparable, ¿no? Esa es mi opinión. Me gustaría oír a los pastores a ver qué dicen. Adelante, por favor. Sí, esa es una muy buena pregunta. Pero yo creo que la palabra es clara. Sí hay que ser prudentes. Pero la palabra dice que vas a conocer la verdad y la misma verdad te va a hacer libre. Yo creo que, obviamente, además de orar a Dios, además de pedirle perdón al Señor, asegurarte que realmente estás arrepentido, porque el perdón de Dios viene cuando realmente tenemos un genuino arrepentimiento, ¿sí? De lo contrario, solamente fue un remordimiento. Me sentí mal, pero luego ahí ando buscando la próxima víctima, ¿no? Entonces, yo creo que se debe buscar el momento adecuado después de orar a Dios, después de asegurarte que estás genuinamente arrepentido y que Dios te perdonó, ¿sí? Haya sido con el pastor, con quien haya sido, asegurarte que estás genuinamente arrepentido y que Dios te perdonó y buscar el momento de hablar con tu esposa. ¿Es un tema muy delicado? Sí, pero yo creo que siempre que hablemos con verdad, siempre va a estar el respaldo de Dios. Obviamente son muchos factores a considerar para hacer eso. ¿Cuáles? Para asegurarte que tu esposa te ama, ¿sí? Porque si no hay un amor genuino de tu pareja o viceversa, entonces sí, estaría muy difícil decirle, ¿sabes qué? Te fui infiel. ¿Por qué? Porque no va a haber esa fuerza del amor hacia tu persona o viceversa para decir, híjole, o sea, me lastimas, me lastimaste, pero el amor ágape de Dios todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo puede, ¿sí? Y si aunado a ese amor de Dios está ese amor hacia el varón anónimo, yo considero que sí debería de hablar con ella. Y no solamente pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a ella también. Porque tuvo ese momento de debilidad. ¿Verdad? En nombre de Jesús. Muchas gracias. Excelente consejo. ¿Les gustaría aportar algo, pastores, en este tema? Adelante, ok. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. En tema de sexualidad hablamos hace unos momentos que la sexualidad no solamente es el acto físico, sino que tiene que ver también con palabras, con afecto. Apóstol Víctor, le pregunto, ¿qué características debería destacar un hombre de su mujer? Primero que nada, lo que tenemos que hacer es
entender a la mujer en el sentido de la confianza que le tenemos que dar. No comprenderla, buscar comprensión en ella, en muchas cosas, pues nos va a llevar toda la vida y no vamos a entender eso, sino amarla. Cuando nosotros vemos a la mujer en su actuar, debemos ver qué prioridades tiene ella. Buscar el espacio que debe tener ella. Y de esta manera podemos encontrar nosotros que la mujer tiene sus aspectos positivos de actuar. Así como dice la palabra que es la ayuda idónea, también vemos todo lo que dice Proverbios 31 de 10 en adelante. Todas esas cualidades y características que tiene la mujer. Inclusive ahí habla de que también es proveedora. Pero hay acciones que también la pueden volver a ella negativa, como acciones que pueden ser de que la podemos considerar a veces rencillosa porque por todo reniega. Si tú comparas en lo negativo que puedas encontrar en la mujer y lo positivo, vas a encontrar más cosas positivas. Porque la mujer va a ser compasiva, va a ser agraciada, va a ser hacendosa, noble. Incluso con esta pregunta pasada que se dio, al momento de que decidas confesarle tu infidelidad, la mujer con esas características te va a perdonar por su nobleza. Pero tenemos que nosotros considerar un aspecto muy importante: conocer la fragilidad de ella para no herirla precisamente en una confesión de ese tipo. Y con algunas otras cosas más. Porque muchas veces puede ser una situación donde nos pregunta la esposa: ¿por qué no te alcanza el dinero? ¿Qué haces con él? ¿A dónde te vas? ¿Qué hay? Como decía un amigo, es que me voy a la biblioteca. Y la biblioteca queda a la pasada, y resulta que era una cantina, ¿no? Y ahí dejaba todo. Cuando nosotros entendamos lo que dice, por ejemplo, la palabra en primera de Pedro 3:7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente, dando honor como a un vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de Dios para la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Seguramente tú dirás: ¿por qué no me escucha Dios en mis oraciones? Algo está estorbando ahí. Primeramente, no estás teniendo la confianza suficiente en ella. Y segundo, no la estás honrando. Y honrarla es respetarla y darle lo que ella merece. Yo le decía a unos varones en una plática: no hay mujer fea. Hay mujer pobre que no le da lo que necesita. Y no hablo de cuestiones externas, físicas, sino de darle el amor que ella necesita para que se sienta una mujer realizada. Amén. Amén. Gracias, apóstol. Qué bendición. La última pregunta de esta noche, y la pregunta más poderosa, es: abordando todos estos temas y las preguntas que se han realizado esta noche, ¿por qué el hombre debería o por qué el hombre necesita a Dios para poder hacer cambios en estos temas? Pastor José Quirat.
¿Por qué necesitamos a Dios y no cualquier otra cosa? Otra metodología, otras técnicas, no sé, lo que sea. ¿Por qué a Dios? Porque Dios es el único que puede cambiar nuestra situación. No hay otro. Podemos buscar todas las herramientas, todos los consejos, pero el hombre necesita conocer a Dios para cambiar su vida. Un hombre sin Dios no es nada. Yo sin Dios no soy nada. Entonces necesitamos a Dios en nuestra vida. Porque sin Dios no somos nada. Hemos abordado algunos temas importantes que nos confrontan como hombres, que nos desafían también como hombres. Procesos que hemos vivido, hemos experimentado. Pero eso nos ayuda a saber que necesitamos de Dios. Nos recuerda lo frágiles que somos, la falta de somos impotentes ante el Señor. Entonces necesitamos a Dios en nuestra vida. Y me gusta esto porque esto confronta nuestra vida como hombres de Dios. Tenemos un llamado, amados. Pero decía uno de nuestros pastores, es fácil hablar de Dios, predicar de Dios, pero es difícil vivir lo que es Dios. Y un hombre que vive lo que es Dios va a cambiar su vida. Entonces, el hombre necesita a Dios porque no hay nadie más que pueda ayudarnos en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Solamente Dios. Lo necesitamos cada momento que nosotros nos levantamos. Necesitamos a Dios. Por eso, como hombres de Dios, día a día nos encomendamos y decimos, Señor, aquí está mi vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo está en tu vida, hay una garantía de éxito. Una garantía de que ese día lo lograste. Terminaste invicto. Pero necesitas a Dios de tu lado. Uno de los evangelios dice, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Como hombres muchas veces nos separamos de Dios, nos creemos autosuficientes. Creemos que podemos nosotros con nuestras capacidades, con nuestra astucia, con nuestro conocimiento. Pero yo te puedo decir personalmente que el momento que yo me separé de la mano de Dios, fracasé. Por eso tuve que entender y reconocer a Dios en todos mis caminos. Amén. Ok, Juan 15:5 está muy claro. Ahí dice por qué necesitamos a Dios. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí, dijo el pastor Quirarte, ¿verdad? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Dios, a Jesús, número uno. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es la verdad. Él es el único camino que nos va a llevar a la vida eterna. Lo demás es filosofía, es conocimiento humano. Pero Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando tú permaneces en Él y Él permanece en ti, se hace vivo y eficaz. Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Necesitas a Jesús porque Él es el único que te puede cambiar, transformar, renovar, sanar, libertar, y es el único camino hacia la vida eterna y hacia el Padre. No hay otro, solo Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Sí. ¿Por qué necesitamos a Jesús para cambiar nuestra identidad, nuestra economía, nuestra sexualidad? La escritura es clara y dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando dice la palabra muertos, viene del griego, que es la palabra thanatos, que quiere decir desconectado. Estábamos desconectados de Dios. Y cuando un hombre está desconectado de Dios, solo lo domina su mente carnal, animal, a veces diabólica. Está sujeto a las instrucciones de su instinto animal, diabólicas, y estábamos muertos. Pero cuando tú te vuelves a Dios, esa conexión que estábamos separados de Dios, desconectados, se vuelve a conectar desde el cielo, y ahora viene la sabiduría divina, el consejo de Dios. También viene el Espíritu Santo para darnos lo que el pastor ahorita le decía al compañero, esos frutos del Espíritu Santo, para poder entonces ahora sí tener dominio propio, tener paz, y viene una identidad. A veces cuando no teníamos a Dios decíamos, soy esto, soy aquello, soy de lo peor, soy así, soy así. Nos conectamos con Dios, entonces ahora viene una identidad de hijos, porque ya no somos esclavos, ahora somos hijos. También dice la escritura, hablando del segundo tema, confía en Jehová, que es el que te da la sabiduría para hacer las riquezas. Desconectado de Dios no hay sabiduría para hacer riquezas. Y la tercera, la sexualidad, que tiene que ver con identidad. Viene esa identidad clara de quién eres, de quién es tu esposa. Y hay una transformación. Por eso es necesario la vida en Dios. Porque esas cosas no vienen si no son con Dios. Puedes hacer un muy buen esfuerzo, pero no te va a ser suficiente. Bueno, es algo muy sencillo. Si nosotros entendemos la palabra de un principio, vemos que Él nos creó. Entonces, ¿por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué nos creó y sabe de qué estamos compuestos? ¿Cómo estamos formados? ¿Cuántas células tenemos? Incluso cuántos cabellos. No sé si alguien de ustedes los ha contado, pero según a lo que he leído, nadie sabe cuántos cabellos tenemos. Ni aún una persona que esté calva, que tiene unos pocos, no sabe. Porque mientras se quita uno, le salen 2 o 3. La ciencia ha querido suplantar a Dios en cierta manera. Y le busca la manera de poder crear un ser humano. No ha podido. Desde hace años. Por las teorías acerca del origen de la vida son muy diversas, que si definitivamente ninguna ha sido comprobada científicamente para que pueda tener validez esa teoría. Así tengas tú muchas necesidades, estés pasando por dificultades, estés pasando por algunos problemas, así veas al mejor psicólogo del mundo, no te va a resolver el problema. No te lo va a resolver. Te va a dar un incentivo ahí para que te sientas bien y al rato otra vez vuelves a lo mismo. Y es un caminar que no se termina. Pero si tú recurres a Dios, Él te va a dar la respuesta. Él te va a dar la respuesta. Yo le digo a los varones, pónganse a orar antes de leer la palabra. Platiquen con Dios. Háganlo su amigo. Y una vez ahí, leer la palabra, que es la propia palabra de Él, y vamos a encontrar la respuesta. No la busquemos en otro lugar. Ahí está la respuesta. Y vamos a encontrar precisamente lo que eran mis antecesores. Él es Jesús, el camino hacia el Padre, no hay otro. Él es la verdad y la vida. Entonces, con Él conocemos la verdad de las cosas y la verdad nos va a hacer libres. Conocemos la vida para vivir en abundancia
y vivir una vida eterna que Él nos va a dar. Amén. Bien, damos un aplauso grande al Señor. Gracias. Damos a Dios por sus vidas, amados pastores. Gracias a ustedes por asistir. Y gracias a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Esperen el próximo foro, que también se pondrá tremendo el día 27 de marzo. Así que los esperamos en la próxima.